Buenos días. Buenos días, Esperanza. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo amanece? Bien, sí, señor. ¿Y cómo está el profesor? Bien. Gracias a Dios, bien. Ah, gracias. Bueno, qué bueno. Profe, ¿usted lleva lista? No la he sacado todavía, tengo que sacarla ahorita. Ah, bueno, profe. Igual como pues esto queda grabado, ahí uno mira los nombres. Profe, ¿yo cómo hago para colocar mi nombre? Es que dice que Moto de Play. Tiene que entrar cuando ingrese, puede salirse en un momentico y volver a entrar. Ah, bueno, profe. Entonces ya voy. Y le escribe ahí el nombre. Listo, profe, gracias.
Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo amanece? Bien, sí, señor. Muchas gracias. Buenos días. ¿Les llegó el enlace? ¿Les llegó el enlace? Sí, señor. Llegó al grupo. Bueno, buenos días, ahora sí para todos. Buenos días, profe. ¿Cómo les pareció el Buenos video? días. ¿Vieron el video ayer en su casita? Sí, señor. No. ¿Cómo les pareció? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, ¿por qué se denominan bélicas? ¿Por qué se denominan qué? Bélicas, que decían que las palabras bélicas. Ah, bélica. Lo que pasa es que bélico significa guerra. Entonces, en el caso de las invasiones bárbaras, los bárbaros eran guerreros. Como eran guerreros, pues entonces utilizaban palabras bélicas. Y esas palabras bélicas como guardián, guerra, son palabras provenientes de los visigodos. ¿Sí me he hecho entender? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, preguntas. Sacaron las preguntas ayer, ¿cierto? ¿Qué preguntas tienen antes de continuar? Profesor, influyó bastante las guerras para poder, como dijera yo, eh, hoy en día tener ese castellano. Claro, porque imagínense, si no hubiera habido la invasión romana, pues no hubiera existido el latín en Europa, específicamente en España. Y usted sabe que el latín es la base del
español. Es la base del castellano. Si hablamos de español y castellano es lo mismo, ¿cierto, profe? Es lo mismo, castellano o español. Profe, ¿y por qué ya no se usa más el latín? Si fue la base de tantos idiomas. Porque hubo una transformación. Entonces, ahora, por ejemplo, usted mira de que la palabra hablar, si uno dice hablar, lo escribe con H. Pero si vamos al español antiguo, encontramos que hablar era fablar. O sea, ¿qué acontece? De que hay una evolución del castellano. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otras preguntas? ¿Quién tiene más dudas o preguntas? Bueno, entonces el castellano, como ustedes pueden ver, tiene un proceso evolutivo. Como ese proceso evolutivo ha sido consecuencia de las guerras, ha sido consecuencia de las invasiones, entonces las palabras como almacén, abarrote, ¿de dónde son? ¿Son árabes? Árabes. Son árabes. ¿Por qué tenemos palabras árabes en el castellano? Por las invasiones, ¿no? Y por la... Por la invasión árabe. árabe. Por la invasión árabe. Por ejemplo, si usted va a ver una de las obras más representativas de España, es el Cantar del Mío Cid, ¿no? Y usted lo va a encontrar en un castellano antiguo y no lo va a entender, porque es total, a pesar de ser castellano, es un castellano muy antiguo. La palabra perro, ¿de dónde proviene? Romanos, No, señorita. ¿no? Ah, Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo amanece? Profe, el Cantar del Mío Cid es este mismo poema del Mío Cid. Es ¿De el don mismo Pedro poema del mío. Salinas? Correcto, es el mismo poema. Ya. Entonces la palabra fablar cambió por hablar y así encontramos otras palabras en el castellano que nosotros tenemos que empezar a mirar. Aquí les voy a colocar un ejemplo de esas palabras. Abadengo. La palabra abadengo es antigua. Abrego. Albarda. Alcusa. Alcusa es una palabra que se deriva del árabe.
al y kusa. Y esta palabra al-kusa, que se deriva del árabe en el castellano, pues hace recipiente, o su significado es una vasija con un recipiente como una hojalata de forma cónica. Eso es al-kusa. Albada, alforjas, alfoz, al-óndiga, algarabía, del árabe arabilla, que posteriormente tuvo otras excepciones. Entonces, si nosotros miramos las palabras que nosotros podemos manejar en el castellano, muchas son de origen árabe. Almojarifazgo, proveniente de almojaribe, y esto también es del árabe. Alquimia, esta palabra es del siglo XVIII, y esa palabra del siglo XVIII se deriva del árabe que es al y kimya. Entonces ahí miramos nosotros la unión de esas dos palabras árabes, y al unir estas dos palabras árabes, pues va a formar la palabra alquimia. Armun, término con el que se conocía anteriormente el trigo, ¿no? Arriero. El arriero es persona que transporta mercancías a lomos de caballería. Arroba. Atalaya, azufre, banqueta, baraunda, beldar, besana, bieldo, bocín, candil, selemín, silla con C. Y miren que silla con C esta palabra proviene del latín sella, que significa despensa. Era el nombre con el que se designaba el edificio donde se recogían los granos y productos de cosecha. ¿Es el mismo que hoy le dicen silo? Parecido, ¿no? O sea, donde está la despensa. Donde está la despensa le llamaban silla, pero con C. Y también tiene otra palabra que es alfolí, que esa palabra usted la encuentra y significa lo mismo, despensa o alfolí. Silla. También se le llama también a la renta decimal, a la cuestión de los decimales. Consejo. Conociencia. Mire esa palabra, conociencia. En unos lugares llamábase el diezmo de aves de corral, frutas, legumbres, uvas y hortalizas. En otros, el vocablo empleado era el de menudos. Corregidor, cuento, cuévano. Cuévano del latín copinus. Era un cesto de gran tamaño, algo más ancho de arriba que de abajo, trenzado con mimbres gruesos que servía para transportar la uva en tiempo de vendimia desde las cepas del carro. Y en este lagar es el sitio donde se han visto las películas como sacan el vino de pronto en la época de Jesús, muestran Artesanal. que cogen la uva, la pisan, y en ese recipiente y en ese lugar donde hacían eso se llama el lagar. Dolioso. Dolioso es adolorido o dolorido. Eso se decía cuando moría alguien o había un entierro o alguna cosa. Escribano, faltriquera. ¿Qué es una faltriquera? Faltriquera es un bolso de tela o paño para guardar el dinero. Esto lo utilizaban más que todo las mujeres en el medio rural. Fiel de fechos, persona que suplía al escribano. ¿Qué es un escribano? Una persona que escribía en aquella época.
Ponzadera. Ponzadera es un tributo que pagaban para sufragar los gastos de la guerra. Eso más que todo se dio en la Edad Media. Fruche. Se le conocía en Castilla a la hortaliza. Fruche es una hortaliza en Castilla. Humadga. Tributo simbólicamente que se pagaba al señor por habitar en la casa edificada dentro del terreno de su propiedad. Fumo. Equivale a vecino o el humo que sale de la chimenea. Galera, carro grande, provisto de 4 ruedas y toldo de lona. Garrotillo, perdón, enfermedad hoy conocida como difteria. Garrotín, baile muy popular a finales del siglo XIX, también conocido con el nombre del sombrero de la señora o de fieltro. Infursión, tributo que se pagaba al señor de una villa, bien en dinero o en especie, trigos, gallinas, etc. Jubón, prenda de vestir muy ceñida al cuerpo que cubría al hombre desde los hombros hasta la cintura. Legua, del celto latino, o sea, recordemos que hay palabras también que están en la lengua céltica, y de la lengua céltica y el latino, pues se unen para formar la palabra legua. Del céltico latino, leuca, medida de longitud equivalente a 5 kilómetros. Una legua equivale a 5 kilómetros. Manteo, montón, maravedí, martinega, menudos, marinidad, mesmo. Mesmo proveniente del vocablo meísmo. Esta es de locución mesmo y esta es a su vez del latín metipsumus, adjetivo equivalente a sí mismo. Entonces, cuando nosotros decimos eso mismo, viene de mesmo. Y mesmo es un vocablo antiguo que se pronunciaba meísmo. Y ese meísmo proviene del latín. Mesnada. La mesnada era una palabra que se hablaba mucho en la parte militar anteriormente, con la que significa la unidad militar que mandaba el rey. Morcajo, término que se conocía de mezcla de trigo y centeno para hacer pan, ¿no? Mollo, derivado del latín modius, fue una medida que era de superficie. Modus agri significa un espacio de terreno. Si era de capacidad, general utilizada en Castilla para el mosto. El mosto es la bebida. Entonces, cuando en la antigüedad le decía es que usted tomó mucho mosto, o sea, se embriagó. Mosto y el vino equivalía a 16 cántaras, o sea, 256 litros. Un odre. La palabra odre se deriva del latín úter. Así se llamaba así a la piel de un animal, generalmente la cabra, cosido a sus bordes, menos la parte del cuello hasta lograr un recipiente que se utilizaba para contener vino o aceite. Onza, del latín uncia, una medida de peso equivalente a la 16ª parte de la libra. Parva, pecho, peguajalero, voz derivada del pejual. Esta es de pejuar y esta vez del latín peculium, peculio. El peguajalero era el labrador, un poco peculio con poca hacienda, y también el ganadero que tenía poco ganado. Pelaire. Así se llamaba al que preparaba la lana para ser después convenientemente tejida. Perlesia. Esto viene del latín paralicia, que era el término con el que se designaba a lo que actualmente se conoce con el nombre de parálisis. ¿Sí miran cómo el castellano ha ido evolucionando? Sí, señor. Sí.
Y bastante. Y bastante, es unas- correcto. Entonces, ahora les mando el enlace de estas palabras para que ustedes las vayan viendo. Entonces, preguntas del video, por favor. Preguntas del video. Preguntas del video. Pues hasta el momento ninguna, por mi parte. Yo tampoco, profe. Bueno, entonces, voy a ir explicando la primera parte de lo que ustedes vieron en el video. Consulta de un vistazo el estado de tus proyectos en tiempo real. Crea planes de proyecto con un clic. Consigue una visión global de varios proyectos y novedades en tiempo real. Crea dependencias y añade emails al programa. Te presentamos los diagramas de Gantt de Wright. Planea, visualiza y comparte trabajo. Prueba gratis los diagramas. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a esta sesión en el bloque de léxico. Como veis por el título vamos a dar el origen y la historia de la lengua castellana, es decir, cómo se forma el castellano y cómo evoluciona en su contacto con otras lenguas. Hola, vale, ¿cómo vas? A lo largo de toda una serie de etapas históricas que marcaron su desarrollo. Hemos querido hacer este vídeo. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a esta sesión en el bloque de léxico. Como veis por el título vamos a dar el origen y la historia ¿Lo están de la viendo? lengua castellana, es decir, cómo se forma el castellano y cómo Sí, señor. evoluciona en su contacto con otras lenguas a lo largo de toda una serie de etapas históricas que marcaron su desarrollo. Hemos querido hacer este vídeo porque no podemos empezar a hablar de voces patrimoniales, de cultismos, semicultismos o préstamos léxicos sin antes tener un contexto marco. Bueno, entonces aquí está la primera parte. Te dice origen e historia de la lengua castellana. El castellano es una lengua romance que se deriva de los dialectos romances. Ponga atención a todo esto que le estoy explicando. Se deriva de las lenguas romances. Es un dialecto romance en su inicio. Y de este dialecto romance surge el castellano. Pero antes de que surja el dialecto romance, pues toca mirar su contexto histórico. En la primera fueron las lenguas prerromanas. Las lenguas prerromanas se hablaron antes de la conquista de los romanos a España. Y las lenguas que se hablaban en ese entonces era la lengua céltica, la tartésica, la íbera, la ligur, la lengua vasca y el éuscaro. Pero todas fueron desapareciendo paulatinamente, excepto la éuskara. Una palabra, una lengua muy antigua, por cierto. Palabras que vienen de esas lenguas. Tenemos arroyo, perro, barro, que son palabras que se dan en ese contexto. Son palabras que quedaron como vestigio de esas lenguas que se hablaron. En el segundo punto ya es la llegada de los romanos a España. Específicamente los romanos llegan en el 218 a Ampurias.
ahí se instalan. Y dominan el sur, los del sur de España se rinden fácilmente, pero en cambio los pueblos del norte de España, ellos iban a ofrecer resistencia militar. Entonces todo este proceso de dominación del Imperio Romano a España va a tardar prácticamente 2 siglos, 200 años. Y todo esto va a llevar consigo una lengua, la política, la religión, la cultura y sus costumbres. ¿Hasta aquí está claro? Sí, señor. Sí, profe. Profe. Entonces, Para saber cómo se formó este castellano y de dónde procede. Bien, así que vamos a empezar. Como sabéis, el castellano es una de las 10 lenguas romances, como vais a ver en la imagen que saldrá, y por tanto es una lengua que en su mayoría genética, es un 70 o un 81% derivada del latín. Por tanto, la mayoría de sus palabras van a ser derivadas del latín, pero tuvo una serie de contactos con otras culturas en diferentes épocas históricas y por tanto hay muchos influjos de otras culturas que debemos tener en cuenta y que la han nutrido en su vocabulario. Porque como sabéis, el léxico de una lengua está en continua transformación y crecimiento. Así que vamos a ver diferentes etapas. Empezaremos por la que hemos llamado la época prerromana, en la que encontramos las lenguas prerromanas. Bien, que es la que tenéis en el punto 1. Antes de la llegada de los romanos, en el 218 a.C., en la península convivían una serie de lenguas de los pueblos prerromanos. Estas lenguas eran la céltica, la ligur, la tartésica, obviamente la íbera, que es la más conocida, y claro está, la lengua vasca. Estas lenguas fueron desapareciendo a causa de la romanización, sin embargo prevaleció una huella en el latín con el influjo de algunas de sus palabras básicas, palabras que conocemos habitualmente como barro, perro, brezo, arroyo, pero también topónimos, es decir, nombres referidos a la geografía, como Elche o Segovia. Estas lenguas, como decíamos, desaparecieron, a excepción del euskera, como os he marcado. Debemos recordar su origen tan antiguo. Después de esta época prerromana vino la romanización. La romanización empezó cuando los romanos llegaron a Asturias en el 218 a.C. y empezó todo un proceso de socialización en la cultura y la lengua latina. Este proceso fue bastante lento y gradual. Duró 2 siglos y no fue uniforme, ya que los pueblos del norte, cántabros, astures y vascones, mostraron mucha más resistencia a la conquista romana, a excepción de los pueblos de la costa mediterránea. cuando habla ahí de los que resistieron la invasión romana, fueron los cántabros, los astures y los vascones. Son pueblos que habitaron el norte de España. Y ellos sí se le enfrentaron militarmente a los romanos para impedir la invasión romana en España, pero perdieron. Entonces, los romanos se instalan. Entonces, vestigio de las palabras antes de la llegada de los romanos a España son las palabras que tenemos ahí: barro, preso, lanza, arroyo, y los nombres como Segovia, nombres de lugares, los topónimos. Y del sur. Bien, esta romanización tan gradual finalmente hizo que el latín dejara un pozo que durante 2 siglos ha sido nuestra base lingüística. Y existiera, y esto es muy importante, la variedad escrita del latín como la lengua culta, la lengua de la administración, la lengua legislativa o jurídica, mientras que la lengua que hablaba el pueblo llano era el latín oral, el latín que habían traído los soldados, los colonos o los comerciantes. Y esto va a ser básico, como veremos, para el desarrollo y la formación de nuestro castellano. Va a haber 2 tipos de latín. El latín culto, que era el latín hablado por la gente, como ejemplo los jueces, los abogados, las personas de la alta. Y el latín oral o vulgar, hablado por los soldados, los comerciantes
Y esto va a ser importante en el desarrollo de la lengua, porque siempre se va a imponer el vulgar, el que habla el pueblo. Cuando hablamos de vulgar, no hablamos de vulgaridades como tal, sino de algo popular. Entonces nosotros aquí hablamos el español vulgar, no hablamos el español técnico o el castellano técnico. Entonces, así como existe la lengua culta, también va a existir la lengua vulgar y es la que se va a imponer. Lo mismo pasó con el castellano. Va a haber un castellano culto y un castellano vulgar y se va a imponer el vulgar y es el que nosotros hablamos. Y eso también pasó con el latín. ¿Hasta aquí está entendido? Sí, profe. Profe, se puede como, Sí, digamos señor. que el castellano, el que hablaban los cachacos, o sea, en Bogotá, al comienzo de la carachis, y eso, ¿cómo se define? Ese castellano, eso tiene que ver con, con las regiones, ¿no? Esos son los famosos dialectos. El dialecto bogotano, el dialecto paisa, el dialecto pastuso, el dialecto costeño. Y tiene que ver con la posición geográfica, con el relieve, con la atmósfera, con la cultura y con la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? Bueno, aquí ya viene el tercer punto, que son las invasiones. Entonces ya las tropas romanas ya estaban instauradas en España. Pero hacia el siglo V, en el 409, el Imperio Romano empieza su decadencia. Estamos hablando aquí del Imperio Romano de Occidente, porque existieron dos imperios, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente fue el que mató a Jesucristo. Y Jesucristo dejó diciendo, no pasarán más de 2 generaciones cuando este imperio caiga. 26 años después de la muerte de Jesucristo, el Imperio Romano de Occidente empieza su caída. Y esa caída del Imperio Romano es precisamente porque empiezan la llegada de las tribus bárbaras. Entonces, en el siglo IV, en el 409, el Imperio Romano de Occidente comienza su decadencia y llegan oleadas invasivas de diferentes pueblos, entre ellos los suevos, los alanos y los vándalos. Posteriormente van a llegar los visigodos, los ostrogodos y los bárbaros germánicos. Los germánicos, las tribus bárbaras germánicas, son las que van a formar Germania, lo que hoy en día conocemos como Alemania. Entonces, todas estas oleadas invasivas que se van a dar, va a ser importante porque van a nutrir la cultura y van a nutrir nuestro idioma castellano. Entonces, esto va a impulsar que surja el dialecto romance. Después comienza a formarse ya el romance, pero los visigodos entran a formar parte de la cultura latina. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que los visigodos comienzan a adoptar el latín. Y esto ellos comienzan a dejarnos palabras, como ellos eran guerreros, entonces van a dejarnos palabras de origen bélico, como espuela, espía, guerra, guardián, guardia. Son palabras guerreras. Y estas palabras vienen producto de las invasiones que realizaron los pueblos bárbaros, entre ellos los suevos, los vándalos, los alanos, los visigodos, los ostrogodos, los germanos y el pueblo visigodo como tal. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. primero, tenemos las lenguas que se hablaban antes de la llegada de los romanos a España. Segundo, cuando los romanos están en España,
ya militarmente, políticamente y económicamente, periodo conocido como romanización. Tercero, tenemos las invasiones realizadas por los diferentes pueblos bárbaros que eran guerreros. Y tenemos palabras guerreras, por eso, la palabra guerra, espía, guardia, guardián, espuela como tal, son hasta la palabra ganso, que no es guerrera, es palabra también de las invasiones realizadas por los bárbaros. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Ok. La romanización vinieron en la época de las invasiones. La primera invasión, como os he marcado aquí, fue en el siglo V, concretamente en el 409. Con el inicio de la decadencia y el debilitamiento del Imperio Romano, empezaron una serie de oleadas invasivas germánicas. Primero fueron vándalos, suevos y alanos, y más tarde vinieron los visigodos, que se asentaron en la península. Los visigodos venían ya de la Galia, que había sido conquistada anteriormente por los romanos, y por lo tanto ya estaban acostumbrados a la vida y la cultura romana. Al llegar a la península, lo único que hicieron es acabar de adoptar del todo esta cultura latina. Sin embargo, sí que dejaron una impronta en la lengua latina de la península de aquella época. Por eso tenemos una serie de palabras que veréis que generalmente están vinculadas al ámbito bélico. Espuela, ganso no, pero espía, guardián. Esto es importante. Son palabras vinculadas a la guerra, por ejemplo, vinculadas al arte bélico, porque justamente los visigodos empezarían como una especie de guardianes fronterizos de los propios romanos, que luego justamente los invadieron. Entonces, cuando aquí habla de bélico, la palabra bélico es sinónimo de guerra. O sea, palabras de guerra. Eso es lo que significa bélico. Entonces, estas tropas que llegan, o estas tropas invasivas de los bárbaros germánicos con los diferentes pueblos, se van a instalar al norte de Italia, lo que hoy conocemos como Italia. Eso era el Imperio Romano. Se van a instalar ahí en calidad de confederados. ¿Qué es eso? Usted es el emperador romano, ya ve debilitado el imperio, llegan estas invasiones, usted negocia con ellos para que le cuiden la frontera, les paga, pero después el emperador no les pagó, y entonces estas tribus bárbaras entran, comandadas por Atila, rey de los hunos, a Roma, y hacen toda la devastación del Imperio Romano de Occidente. Pero como Roma no quiere perder el poder económico y político, se traslada al imperio, a Roma Oriental, lo que hoy en día es Turquía, conocido anteriormente como Constantinopla. Ahí se va a formar el Imperio Romano de Oriente. Y va a caer el Imperio Romano de Occidente, cumpliéndose la profecía dicha por Jesucristo. No pasarán más de 2 generaciones cuando este imperio caiga. O sea, hablaba Jesucristo de la caída del Imperio Romano de Occidente, que cayó a manos del pueblo bárbaro. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Sí, señor. ¿Quién tiene alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Profe, qué pena. O sea, que sí, con esa sentencia de Jesucristo, ese imperio cae a finales del siglo IV. Adentrándose el quinto en el año 409, fue lo que entendí en el video. Cae el Imperio Romano prácticamente iniciándose el quinto. Entonces, con la caída anoten esto aparte, por ahí, con la caída del Imperio Romano de Occidente, se da inicio a lo que se conoce como la Edad Media. ¿Sí ven la relación de la historia y los hechos históricos con el tiempo?
Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, se inicia la Edad Media. Dato importantísimo para que ustedes lo sepan identificar. La Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Oriente. Pero eso va a ser 1000 años después. Y la caída del Imperio Romano de Oriente, 1000 años después, va a ser a mano del Imperio Turco, o sea, del pueblo otomano. Los otomanos son los turcos. Entonces, la Edad Media son 1000 años. Y se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente a manos de las tribus bárbaras y se trasladan a Oriente el Imperio Romano y la Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente a manos de los bárbaros. ¿Hasta ahí está claro? No, Los bárbaros, profe, es que dice que acá, termina con la caída con la caída del Imperio Romano de Oriente a manos del Imperio Turco o Otomano. Correcto, Y pero 1000 años después, ¿no? sí, pero ahí dice que también por los bárbaros. Allá espere, le explico esa parte. perdón, profe, una confusión tengo. O sea, que la Edad Media, con el inicio de la Edad Media, perdón, la Edad Media inicia y dura 1000 años. Después que cae después entra a regir el Imperio Romano de Oriente y es cuando ya salimos de la Edad Media. Ya les voy a compartir eso. Esperen un momentico y les explico ahí de una vez. ¿Sí ven el Word? Sí, profe. Ok, entonces les voy a colocar Edad Media. La Edad Media. La Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y termina la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Oriente. Fechas de las dos. Siglo V. Siglo XV. Entonces, miren la diferencia que hay. Vuelvo y repito. Existieron dos imperios romanos. El primer imperio romano estaba en Italia y el segundo imperio romano estaba en Asia. El primero es el Imperio Romano de Occidente. Ese fue el que mató a Jesucristo, el que está en Italia. Después, cuando lo atacan los bárbaros, ellos huyen a Asia y forman el Imperio Romano de Oriente. Y ese Imperio Romano de Oriente es el que va a formar las leyes, el derecho romano, con Justiniano. ¿Entendido? ¿Entendida la diferencia? Sí, profe, una pregunta. ¿En el Imperio Romano de Occidente existían los Césares? ¿En el de Oriente ya no existían los Césares? Emperador romano. Ya existía el emperador romano. Ah, gracias, profe. Entonces, le voy a hacer, acá sí están viendo lo que estoy escribiendo, ¿cierto? Sí, profe. Entonces le voy a hacer la línea del tiempo para que usted se ubique un poquito. La primera tenemos Edad Antigua. En la Edad Antigua va a surgir el Imperio griego y el romano. ¿Sí me hago entender? Surgen los dos imperios.
Griego y romano. Siguiendo la línea del tiempo, después de la Edad Antigua viene la Edad Media. Entonces, la Edad Antigua va desde, ojo, aquí toca mirar la escritura, ¿no? Antes de la escritura y lo que es historia y prehistoria. En la prehistoria no existía escritura, sino arte rupestre, el arte de las cavernas. Con la escritura aparece la historia. En la antigua no hay escritura. Cuando aparece la historia es porque aparece la escritura. Entonces hay que diferenciar eso. Y cuando aparece la escritura se comienza a datar y eso es desde el siglo I. Entonces, la Edad Antigua aparece cuando aparece la escritura en el siglo I antes de Cristo. ¿Listo? O sea, ya está la escritura. Antes de eso era prehistoria porque no existía la escritura. Entonces, va la Edad Media. Ya la Edad Media. Voy a escribirles un momentico y después les explico. La Edad Media va desde el siglo V, después de Cristo. Ocurre algo importante entre la Edad Antigua y la Edad Media. Cuando termina la Edad Antigua, en el siglo V, nace Jesucristo. Y Jesucristo pues va a partir la historia en dos. Entonces, por eso la Edad Media va desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV hasta el XV después de Cristo. Hasta el siglo XV después de Cristo. Jesucristo parte la historia en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, con la Edad Media, pues lógicamente que se va a hacer todo este contexto. Ahora, ¿sí quedó claro lo del Imperio Romano? Sí, señor. ¿Cuántos imperios romanos existieron? Dos. ¿Cuáles? Occidente y Oriente. Occidente y Oriente. El Imperio Romano de Occidente, ¿dónde estaba ubicado? Italia. En Italia. Ujú. ¿Y el de Oriente? En Asia. Correcto. ¿Cuál de los dos imperios mató a Jesucristo? El de Italia. El de Italia, el Imperio Romano de Occidente. ¿Entendido? Entonces, después de la Edad Media sigue el Renacimiento. Después del Renacimiento
viene la Edad Moderna, era de las transformaciones, las revoluciones y las guerras de independencia por formar naciones y repúblicas y las constituciones políticas y la Revolución Francesa. Después viene la contemporaneidad. ¿Listo? Ahora sí, seguimos con el video para que ustedes lo... ¿Están viendo el video ya? ¿Están viendo el video? No, señor. No, profe, no ha salido. ¿La imagen del video sí la ven? No, señor. No, profe. ¿Ahí ya la ven? Ya. Dejaron, como veis, muchas palabras vinculadas a la misma. También Burgos. Con esta decadencia del imperio es importante saber que empezaron a resquebrajarse la unidad política europea del latín, que tenían latín propagado por toda Europa. Y justamente por eso empezó a evolucionar el latín de distinta manera en toda Europa, lo que más tarde, pasados los siglos, daría lugar a que nacieran las lenguas romances europeas. Bien, tras esta invasión primera ya vendrían los árabes en el siglo VIII, concretamente del 711 al 1492. Como veis, una invasión tan larga que influyó de manera drástica en el desarrollo del castellano. Esto es muy importante verlo. Bien, una vez que vinieron los árabes, conquistaron rápidamente toda la península y los pueblos cristianos que... 6 años de quedaron rezagados en la parte norte montañosa de la península. Se crearon los propios reinos cristianos y la situación política tan fragmentada, territorial y políticamente, la incomunicación entre los mismos pueblos y la diferencia de rasgos culturales. Bueno, ahora después de que pasó las invasiones de los pueblos bárbaros, viene ya en el siglo VIII, del 711 a 1492, ya prácticamente casi terminando la Edad Media. Entonces se van a dar unas invasiones, lógicamente, de los árabes y se van a formar los reinos cristianos. Entonces, toda esta situación de política que había comenzado a ser tan inestable, pues va a tener una influencia para el castellano porque va a dar paso a lo que se conoce como los dialectos romances. Entonces, miren lo importante que es conocer un poquito de la historia y de ver cómo se surgió realmente nuestro idioma y cómo es que lo estamos hablando. Justamente por eso empezó a evolucionar el latín de distinta manera en toda Europa. Entonces, cuando el latín comienza a evolucionar en Europa, va a dar origen a las lenguas romances. Que luego justamente los invadieron. Dejaron, como veis, muchas palabras vinculadas a la misma. También Burgos. Con esta decadencia del imperio es importante saber que empezaron a resquebrajarse la unidad política europea del latín, que tenían latín propagado por toda Europa. Y justamente por eso empezó a evolucionar en las pasados los siglos, daría lugar a que nacieran las lenguas romances europeas. Bien, tras esta invasión primera ya vendrían los árabes en el siglo VIII, concretamente del 711 al 1492. Como veis, una invasión tan larga que influyó de manera drástica en el desarrollo. Vinieron los árabes
árabes conquistaron rápidamente toda la península y los pueblos cristianos quedaron rezagados en la parte norte montañosa de la península. Se crearon los propios reinos cristianos. La situación política tan fragmentada, territorial y políticamente, la incomunicación entre los pueblos y la diferencia de los culturales. ¿Por qué se crearon los reinos cristianos? ¿Por qué se crearon los reinos cristianos, muchachos? A raíz de las invasiones se forman los grupos cristianos o los reinos cristianos. ¿Pero se forman como religión o se forman por un interés económico y político? Se forman por interés económico y político. Exactamente. O sea, ¿qué sucede? Que ya llegan las invasiones árabes, ellos ya ven que van a perder el poder económico y político, y lo que hace, como ya estaba el Imperio Romano ahí metido, enquistado, pues comienzan a mirar cómo formar unos reinos cristianos para poderse defender de las invasiones árabes. Entonces, si miran cómo va surgiendo esos reinos cristianos, por ejemplo, cuando usted va a estudiar la historia y mira que a Cristóbal Colón lo apoyó la reina Isabel y Fernando de Aragón. Ellos eran dos reyes con dos grandes territorios. El uno tenía Castilla y el otro tenía Aragón, y por intereses se casaron, uniendo las riquezas y los reinos. Y esa riqueza y esos reinos, pues lógicamente les iba a dar ejércitos para poderse defender y poder atacar a los árabes. Los árabes eran apodados moros. Por eso de ahí viene el refrán: no hablemos aquí que hay moros en la costa. ¿Sí la han escuchado o no? Sí. Sí, profe. Sí, Viene de ese conflicto entre cristianos y árabes. Pero esos cristianos que crearon los reinos cristianos, los crearon con un interés económico y político para sacar a los árabes. Y ahí se dan las obras como el Mío Cid, los cantares, ¿no? Los cantares de gesta, se llaman cantares de gesta porque van a gestar, lógicamente, unas transformaciones lingüísticas, culturales, y van a gestar unas nuevas lenguas, y es de carácter pues, previamente oral. Entonces tenemos en España el cantar del Mío Cid con la figura de un héroe, Rodrigo Díaz de Vivar, el cantar de Roldán en Francia y el cantar de los Nibelungos en Alemania. Entonces, ¿cuál es la figura del héroe? A nosotros nos enseñaron la figura de un héroe correcto, honesto, que peleaba por la religión católica, y en este caso era Mío Cid, y que a pesar de las injusticias, él nunca tomaba venganza contra el rey que lo sacó, sino que antes le daba las riquezas que le quitaba a los árabes al rey, incluidos los esclavos. Esa es la historia que nos contaron de Mío Cid, pero es que realmente la historia no es así. Mío Cid era un delincuente, un ladrón, un asesino, que lo mitificaron por conveniencia del clero y por conveniencia de los reyes. Mas no es la historia real. ¿Me he hecho entender? Sí. ¿Me han entendido? Sí. Sí, señor. Entonces, la historia que usted le cuentan en el libro El Mío Cid es una historia manipulada por los reyes y por el clero. Eso siempre va a ser así. Entonces, los héroes se han creado para eso. Es como la historia de Cristóbal Colón, profe, disculpe que lo... No, bien pueda, siga. Es como la historia de Cristóbal Colón. También los que no vinieron sino a quitarle acá a los indígenas el oro. No fue una conquista programada para venir a ver las tierras, sino a venir por tesoros. Vinieron a robar.
Pero, sí. pero ¿qué le Ellos, puede? Pero ellos ¿qué ni le- siquiera venían para acá, ellos ni siquiera venían para acá, ellos iban era para Asia, llegaron Para aquí como Asia, sí. milagro. Ni Claro, siquiera venían para acá, se toparon con América. ellos querían la ruta de la seda, una nueva ruta de la seda, porque hacia Oriente había una buena disposición de seda y oro. Entonces tenían textiles, o sea, ropa, y la ropa le hacían hasta hilos de oro. Eso fue lo que impulsó a los fenicios a todos estos imperios de por allá, los enriqueció. Fue el tráfico de todas estas ropas y de sal y de pimienta y todo esto. Entonces Cristóbal Colón pensaba llegar a la India por otro lado, pero por donde él pensaba no se hubiera muerto. Por avatares y cosas del destino, pues se cambia la ruta, pero antes de eso tiene que mirar usted que si usted es Cristóbal Colón en este momento y yo soy el presidente y le digo, pues llévese todos los presos de la Modelo. O sea, lo que pasó fue que a Cristóbal Colón le entregaron los presos que tenía. Y el mismo Cristóbal Colón estaba siendo buscado en Italia por asesinato. O sea, Cristóbal Colón era un asesino también. Imagínense, profe, todos los malos. Todo, exactamente. Y en las tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, lo único que venían era presos. Asesinos, ladrones, violadores, estafadores, toda esa gente. Lo peor. Lo peor de España. Pero como tenían la concepción de que el mar alcanzaba hasta donde se podía ver y desde ahí para allá era la caída al infierno. Entonces, pues el rey le da esos presos a Colón para que emprenda el viaje, pero con la intención de que se muera. Esa es la historia. Entonces, ocurre algo totalmente diferente, se cambia la ruta y llega acá y a los indios que estaban felices y contentos, pues les viene a fregar la vida. Esa es una de las realidades y a robar. De ahí es Yo que me iba a nuestra leer el sangre. libro. Querámoslo o no, viene de esa gente española que no era la mejor. Yo que fui busqué el libro, es que el poema el mío, sí, con ese entusiasmo, ya se me quitó. No hay que quitarle el entusiasmo porque de una u otra manera, pero hay que mirar qué es lo que dice el mío Cid. Son 3 cantares, que eso de todas maneras hay que leerlo. En este periodo lo vamos a leer también porque estamos tocando estos temas. Entonces toca leer ese tipo de literatura. Así que vayanlo ¿Qué leyendo. libro compraste? ¿Cuál es? ¿Cómo? El poema el mío, sí. No sé si me ven. El mío Cid es un escrito anónimo. ¿De qué se trata? ¿De qué habla? Pues Son de lo que 3 estamos hablando. de cómo destierran al Cid por injusticias y el Cid sencillamente no toma ninguna represalia. Bueno, eso lo hablaremos después. Bueno, entonces continuamos con el video para hacer las preguntas y una corta evaluación. Supuesto que el latín de cada una de las zonitas de la península empezará a evolucionar de distinta manera. Eso comportó, como veis, que nacieran los dialectos romances. Estos dialectos romances son los que darían nuestra situación plurilingüe actual. En aquella época eran el catalán, el navarro-aragonés, el astur-leonés, el castellano y el gallego y el mozárabe. El mozárabe desaparecería como navarro-aragonés y astur-leonés. Mira, entonces los dialectos mozárabes, ¿quiénes eran? El castellano, el asturleonés, el navarro-aragonés, el mozárabe. De esos dialectos romances, mire que el castellano sobrevivió, no desapareció. Porque los demás dialectos, pues, muchos desaparecieron. También es importante decir que en esta época encontramos los 2 primeros documentos que tienen una muestra del castellano por primera vez en el siglo X y XII. Las glosas familiarenses y las glosas chilenses, que veremos un fragmento más tarde. La primera versión del castellano aparece a finales del siglo X y del XI. Aparecen las primeras muestras del castellano.
O sea, la primera evidencia escrita del castellano aparece en esa época, con las glosas emilenses y silenses. Una glosa es como cuando usted coge y traduce una palabra de otro idioma y traduce ahí y escribe al ladito. Esas son las famosas glosas. Y por último, entre las obvias los obvios influjos que tenemos de las palabras árabes, encontramos muchas. Siempre tenéis que tener en cuenta que serán palabras, muchas de ellas, que empiecen por al, pero otras no. Tenemos hasta 4.000 palabras árabes, muchísimas. Por ejemplo, álgebra, alcohol, alférez, almacén, noria, también podría ser otra. Bien, seguimos con la siguiente etapa histórica, es decir, qué pasó tras la Reconquista. Cuando los reinos cristianos consiguieron recuperar toda la península, paulatinamente Castilla fue adquiriendo toda la supremacía política y lingüística de la península. Poco a poco, en lo que se llamó la cuña invertida, según el término de un lingüista muy conocido que encontraréis seguro en el libro de texto, que es Menéndez Pidal. Es decir, desde el norte hacia el sur, fue propagándose lingüísticamente el castellano. Este dominio del castellano hizo que los dialectos asturleonés y navarro-aragonés quedaran poco desarrollados y se vincularan solo al habla familiar. Por eso no se desarrollaron como lengua. Bien, ¿qué pasó más adelante? Alfonso X el Sabio consiguió que la lengua castellana fuera una lengua cultural. Se rodeó de los mejores eruditos de las tres culturas, la judía, la cristiana y la musulmana de la época, y formó... El rey Alfonso X fue un buen rey, en el sentido de que le gustaba mucho la cultura. Entonces, como estaban conviviendo en España tres grandes culturas, tres grandes religiones, las cuales eran la cultura, la religión cristiana, la musulmana y la judía. Entonces, él reúne a los tres y por eso los aportes también al castellano, pues por Alfonso X el Sabio, quien comienza a mirar la Escuela de Traductores de Toledo en España. Y eso va a hacer que se impulse el castellano y todas esas palabras pues van a impregnarse en nuestra lengua castellana como tal o español. La Escuela de Traductores de Toledo, que se dedicó a traducir todas las obras eruditas de la época y de la época grecolatina también. De tal manera que consiguió forjar un castellano que fuera vinculado a las ciencias, a las artes y a la lengua. Como veis, el castellano, por tanto, se impuso como lengua administrativa y cultural. Fijaos aquí a mi izquierda. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Profe, ¿las tres religiones y las tres culturas son las mismas? ¿La cristiana, la musulmana y judía? ¿Es lo mismo que las mismas culturas? ¿Cómo? Repetime, es que estaba en comercial y no te escuché bien. Las tres religiones, que es la cristiana, la musulmana y la judía. Y cuando hablamos de las tres culturas, ¿es lo mismo? Correcto. La cultura árabe, la cultura judía y la cultura cristiana europea, española. Ok, gracias. Recuerden ustedes que siempre ha habido esa pugna entre las religiones, ¿no? Algo totalmente absurdo. Entonces los judíos les ha tocado vivir la diáspora judía, que eso es bíblico. En la Biblia está de que el pueblo judío será esparcido por la tierra. Y los judíos, así ha sido, les ha tocado huir de su propia tierra, y eso es algo que está en la Biblia. Usted lo puede mirar y lo puede leer y ahí está. Y usted lo puede mirar en la historia y ahí está. Sino ¿qué hacían los judíos en Alemania cuando fueron sacrificados por Hitler? Y así sucesivamente cuando llegaron los judíos a España, que fueron después sacados. O sea, lo mismo que está pasando ahorita con la diáspora venezolana, ha pasado con el pueblo judío, con la diáspora judía.
para que usted vaya entendiendo que en la Biblia también se encuentran aportes históricos. Y hay cosas en la Biblia que usted puede empezar a mirar todo este contexto. O sea, siempre hay que ir un poquito más allá. Entonces, analice ese contexto en el que se está dando todo eso. Glosa es una muestra de las glosas silenses o emilianenses. Lo que veis en rojo sería lo que es la glosa en sí misma. Una glosa era como una especie de traducción que ponían normalmente los clérigos al lado del texto latino. ¿Por qué? Porque ya no acababan de entender el texto latino y por tanto necesitaban ir haciendo traducciones. Y también para hacer una traducción completa para sus feligreses que ya no entendían el latín. Y lo que está en verde sería el texto latino. Luego tenéis otra imagen que va a salir a continuación, que veréis también donde se ve más en detalle lo que era la glosa y el texto latino. Y finalmente aquí tenéis una imagen donde sale un grabado, donde tenemos a Alfonso X el Sabio y uno de sus eruditos, que formaría parte de la Escuela de Traductores de Toledo. Ahora vamos con la... ¿El texto latino de qué idioma será? En latín. En latín, correcto. Entonces van a traducir de la lengua mozárabe, del griego antiguo, la unión de palabras del griego y el latín, porque también se fusionaron, son las palabras greco-latinas. Y estas las van a traducir aquellos traductores de la Escuela de Toledo. Entonces miren que lo que hizo Alfonso X el Sabio fue algo bueno, porque trató de unir, y a él le convenía unir las tres culturas, las tres religiones y las tres formas de pensar. Y eso es algo bien bueno en un gobernante. ¿Preguntas hasta aquí? De mi parte creo que íbamos bien. ¿Qué dudas tienen al respecto? ¿Les ha gustado la forma como explico o quieren que cambie? Pues yo creería que, no sé, como cambiar un poquito. Ok. Pues para mí, profe, la explicación está buena porque va poco a poco refiriéndose como a la historia. Entonces, para mí realmente me parece bien. Pero pues no sé las compañeras. Pues Para yo mí está opino, bien, profe, me gusta que el tema, sería, pero me gustaría más dinámica. sí, yo también pienso lo mismo, como más dinámica, como tratar de hacer, no sé, La clase sea- actividades o algo. Sí, las actividades ya van a ser. Lo que pasa es que ahorita primero tienen que entender el contexto, después sí las actividades. Lo que pasa es que hay que entender esta parte de la historia. Si no lo decimos de pronto en una forma de pronto que queremos que la clase sea aburrida o algo, no, sino que, o sea, queremos como más, que sea chévere la clase. Ya, las actividades ya vienen las actividades. Lo que pasa es que primero tienen que entender el contexto. Si no, si les coloco las actividades y no me han entendido el contexto, pues no se puede hacer. Bueno, Entender. estudiando la introducción. Bueno, continuemos con el video. En una lengua cultural, gracias a Alfonso X el Sabio, empezamos la época del Renacimiento, en el siglo XIV-XV. Terminada la Edad Media sigue el periodo del Renacimiento, o sea, después de 1500. ¿Listo? Entonces empieza el Renacimiento. En esta época, el castellano ya se convierte en una lengua oficial que conoceremos como español y empieza a propagarse por América y también adquiere su primera gramática de la lengua española, que será la gramática que conoceréis por Antonio de Nebrija, 1492, también coincidiendo con la conquista. En esta época, además, el castellano adquiere su esplendor del siglo de oro, en el siglo XVI y XVII también, en lo que conocemos como el barroco y parte también del Renacimiento al final.
la barca también. Y gracias a la imprenta se puede difundir por América. Además, tenemos... Recuerden que la imprenta fue inventada por Gutenberg en Alemania. Y a partir de que se inventa la imprenta, pues lo primero que se va a imprimir es la Biblia, ¿no? Y los edictos de los reyes como tal o de los gobernantes. Es lo primero que se hace. Que se fija el sistema fonológico actual del español. Por tanto, nuestra forma de pronunciar las palabras se fija a partir de esta época. Esto lo comentamos también en el vídeo precedente sobre morfología, cuando hablamos de los fonemas. Antes de saltarte este vídeo, solo contesta con un sí o un no a esta pregunta. ¿Quieres hablar inglés con fluidez? ¿Sí o no? Bien. Finalmente, tenemos una de las obras más importantes de nuestra tradición lexicográfica. Tenemos el primer diccionario, que conoceréis por el diccionario de Covarrubias, por este nombre, pero en realidad se llama Tesoro de la Lengua Castellana o de la Lengua Española, y lo podéis consultar online en la Universidad de Sevilla, en su catálogo digital, que esto es muy importante porque es muy curioso. Finalmente, tras esta época de esplendor, tenemos que llega la creación de un Estado moderno, que sería en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, con el primer Borbón, Felipe V, tenemos que se quiere unificar de manera política y lingüística España, y el español se convierte en la lengua de todo el país. La lengua de enseñanza, cultura, jurídica y legislativa, en todos los sentidos. Y esto también se interpreta como un castigo para zonas como Cataluña tras la Guerra de Sucesión Española y con la instauración del decreto de Nueva Planta. Más tarde, como sabéis y os he marcado por aquí, en el siglo XIX, con el romanticismo, sonará Becker y todo el movimiento de recuperación del folclore cultural y de las tradiciones, del genio cultural de cada zona, tenemos que nacen movimientos de recuperación lingüística y cultural. Sin embargo, de nuevo, con el franquismo serán frenados todas estas recuperaciones. Aquí son contextos históricos, entonces. Después de que se crea el Estado moderno en el siglo XVIII, pues ya se implementa el castellano como la lengua oficial, ya se va en la parte jurídica, en la parte política, en la parte comercial, y eso lo va a impulsar mucho más. Cuando llega el pensamiento del romanticismo, el romanticismo es un movimiento, una idea política y una idea literaria que surge en Alemania. Cuéntame. Qué pena, es que ya empezó la otra clase. Sí, ya termino aquí, redondeo aquí y les dejo la actividad y van para la otra clase. Entonces, con el romanticismo, es una idea que surge en Alemania. Esas ideas vienen con un pensamiento totalmente liberal, porque ahí surge el liberalismo como tal, las ideas liberales. Esas ideas románticas de mejoramiento de la política, y después, en su segunda etapa, viene ya a hablar del romanticismo amoroso. Aquí en América y en Colombia se dio el romanticismo libertario con la guerrilla de Simón Bolívar, y después viene en la segunda etapa el romanticismo amoroso ya con la obra de La María de Jorge Isaacs. Entonces, cuando hablamos de romanticismo, hablamos también de otro proceso totalmente diferente a nivel político y a nivel literario. Entonces, más adelante será el franquismo. El general Franco domina España y provoca la Guerra Civil Española en 1936-1939. Fue un dictador, un militar y dictador. Y con esto ya va a impulsar, pues, lógicamente, otros hechos históricos importantes. Bueno, entonces, cerramos acá. Las actividades. Espero que les haya quedado más claro. Entonces, las actividades que vamos a realizar esta semana, para que ustedes las vayan mirando, son las siguientes.
Usted va a hacer el resumen de todo esto y me va a sacar las 5 preguntas que le vengo diciendo. Y esas 5 preguntas va a ser respuesta de todo lo que hemos visto. ¿Quiénes las van a responder? Ustedes mismos. Y esa es la primera evaluación que hago. ¿Listo? Usted va a sacar las preguntas y entre todos van a responder las preguntas para el sábado. ¿Listo? ¿Cómo, profe? O sea, las 5 preguntas y las responde. No, Sí, señorita. 5 preguntas que puede sacarlas del video, de un libro, de lo que usted quiera consultar sobre el origen y evolución del castellano. Y después de sacar esas preguntas y esas respuestas, hacemos acá entre todos. Entonces, por decir algo, Esperanza dice sus 5 preguntas y miramos a ver quién ella escoge quién la responde. o sea, vamos a hacer Vamos a hacer la especie como de un centro o de un conversatorio. ok, ya. ¿Listo? Entonces pueden documentarse en esta semana del MioCid, pueden documentarse todo lo que quieran. O sea, los que van a hacer el proceso son ustedes. Ahí tienen el material, tienen la explicación, tienen el video. Entonces ustedes sacan las 5 preguntas y escogen a 5 compañeros para que les dé la respuesta. ¿Listo? Ok, profe, ¿la clase la sube a la plataforma? La voy a subir a la plataforma y a YouTube. Ustedes. Ok. Ok, profe, gracias. Les recomiendo que la miren más en YouTube, que YouTube es como ¿Cuál más. es su canal de YouTube, profe? Yo se los envío ahora con la clase, se los envío, ¿listo? Ah, ok. Bueno, profe. Entonces, en la próxima vamos a trabajar eso 1 hora. En 1 hora hacemos, como se dice, el proceso de evaluación, y la otra hora que tenemos hacemos todo lo que es comprensión de lectura. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Chicos, que tengan una excelente semana. Chao, profe. Gracias. Hasta luego, Luz profe. Marina, cuéntame. Profe, es que yo trabajo los sábados, entonces yo solo puedo escuchar la clase, no puedo participar. No, No me dejan, no puedo hablar. bueno, entonces contigo, Luz Marina estaría haciéndote la evaluación el domingo. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Recuerden, si tienen alguna pregunta, digan. Si no entienden algo, pregunten. Entre semana, que usted tenga su ratico libre por ahí y esté leyendo algo sobre eso y que no entienda, me escribe al WhatsApp o me hace una llamada, pero busque la forma. El hecho es que usted lo haga porque usted tiene todas las capacidades para hacerlo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Pueden hablar, Gracias. pueden participar. A mí me gusta que me participen mis estudiantes. Y poco a poco hay que empezar a transformar nuestras vidas. Recuerden eso. Bueno, chicos, nos vemos entonces dentro de 8 días. Quiero escoger una monitora del grupo. ¿Quién? Profe, qué pena, ¿me puede atender? Es que estoy tratando de hacer una pregunta que me quedó pendiente, a ver si me la responde la próxima clase. Es que ya no pasamos de la hora. Dígame la pregunta rapidito. Te digo en algún momento que después el Oriente llega a la Edad Media, ¿cierto? Con la Edad Media, después de terminada la Edad Media, entra el Imperio de Oriente. No, ojo. Que de terminada la Edad Media surge la Edad Media termina con la Edad Media termina con la caída del Imperio Romano de Oriente a manos del Imperio Turco Otomano. Correcto, termina, ¿cierto? Termina la Edad Media. Y sigue el periodo del Renacimiento. Es el mismo, esa es la pregunta.
mismo el Imperio Romano de Oriente es la misma época. Ojo, que hay dos imperios romanos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente cae a manos de los bárbaros en el siglo V antes de Cristo. Y Roma se va para Oriente y sigue gobernando hasta el siglo XV como imperio. Y en el siglo XV los turcos lo atacan y se acaba el Imperio Romano de Oriente y termina la Edad Media y viene el periodo conocido como Renacimiento entre el siglo XV y el siglo XVI. Del siglo XVI al XVIII es lo que se conoce como la Edad Moderna. ¿Listo? Gracias. Después les explico más esa parte de la línea del tiempo, que la voy a explicar porque se hace necesaria para todo. ¿Listo? En la próxima clase les explico también lo de la línea del tiempo. ¿Me recuerdan, por favor? Gracias, profe. Bueno, chicos, ahora sí, feliz día, cuídense mucho, feliz semana, buen provecho y los felicito por estar estudiando. Cuídense mucho. Gracias, profe. Lo mismo, que tenga un buen feliz día. Gracias, profe. Listo. Poco a poco van a ir cogiendo el hilo a este proceso. ¿Listo? Listo, profe. Cuídense mucho. Igualmente. Nunca tiren la toalla. ¿Listo? Listo, profe. Feliz día para todos. Cuídense mucho. Bueno, profe, gracias. Chao.